Vamos a alabar al Señor Dios Todopoderoso. En esta tarde en la palabra de Dios, bienvenidos una vez más a esta casa de adoración. Y bueno, como ven en pantalla, vamos a continuar con nuestra serie en curso, La vida real de un creyente. La vida real de un creyente. Y bueno, estamos viendo estos casos de la vida real, ¿verdad? Casos de la vida real, las circunstancias de la vida que, bueno, todos atravesamos como creyentes en este mundo, en ese peregrinaje hacia la vida eterna. Bueno, ya hemos hablado en el primer tema sobre la ansiedad, hablamos sobre la preocupación, hemos aprendido que es posible tener una vida en Cristo libre de la ansiedad, libre del estrés. Esto es posible a través de la figura y la persona de Cristo Jesús. Y en el último jueves que pude compartir, di una introducción a otro tema muy importante en la vida real del creyente, el tema del perdón, el perdón. ¿Sí? Si no estuvo presente en aquel jueves y todavía no ha escuchado el mensaje, bueno, lo perdono. Tengo que practicar el perdón, ¿sí? Pero les exhorto a que lo escuchen, a que no deje de llenarse del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que sale de este lugar, a considerar toda enseñanza de la palabra del Señor. En esta noche vamos a continuar pues con esta lección del perdón, en donde estamos viendo, como dije, un caso de la vida real. La Biblia nos habla mucho acerca del perdón. En el Antiguo Testamento nos habla del carácter perdonador de Dios. Dios es un Dios que perdona. Jesús nos habló en parábolas para darnos a conocer lo que es el perdón, el concepto, la magnitud del perdón. Los apóstoles nos enseñaron principios y nos exhortaron a ser compasivos y perdonadores, así como Cristo nos perdonó. Pero el caso que estamos viendo no es teología, el caso que estamos viendo no es una parábola, no es un concepto ni una exhortación, es un caso de la vida real, ¿sí? Es el caso de un siervo inconverso llamado Onésimo, quien, si usted recuerda la historia, le robó a su amo Filemón. Filemón era un gentil cristiano que vivía en la ciudad de Colosas. Y este siervo huye de la casa de su amo a la ciudad de Roma. Fue un fugitivo, pero en Roma fue alcanzado por el evangelio de Jesucristo. Y Onésimo se entrega a Cristo y pasa de ser un esclavo de hombres a ser un esclavo de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo, quien llevó a Onésimo a los pies de Cristo, sabía que Onésimo debía en su momento ir con la persona a quien él ofendió y pedir ¿qué? Perdón. Y Pablo lo envía a Colosas con una breve carta, una plegaria del perdón dirigida a Filemón. Esto es un caso de la vida real. Abramos nuestras Biblias, por favor, ahí en la carta a Filemón. Es una muy breve carta entre Tito y Hebreos. Si pasa por primera, segunda de Timoteo, Tito, encontrar la carta a Filemón. Filemón. Y bueno, de este caso de la vida real, vamos a continuar aprendiendo de una manera práctica acerca del perdón. ¿Cuántos son buenos perdonadores? Levanta tu mano si es un buen perdonador. Muy bien, entonces esto nos cae bien a todos, porque yo no soy un buen perdonador. Ay, pastor, pero sí, estoy aprendiendo, ¿sí? Perdono hasta 7 veces y de ahí no paso. ¿Sí? Todos estamos aprendiendo, amén. Y bueno, en este libro de Filemón, que es una breve carta, vamos a continuar aprendiendo de esta manera práctica acerca del perdón. Y en el tema de hoy veremos las características del perdonador. Las características del perdonador.
Vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué características o qué cualidades debe tener el creyente para poder perdonar de verdad? Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7 para tomar el contexto, pero por esta noche vamos a enfocarnos solo en los capítulos 4 al 7. Los primeros 3 versículos ya lo vimos en el tema anterior, ahí di la introducción, así que hoy vamos a continuar con los versículos 4 al 7, pero comienzo leyendo del versículo 1. Dice Pablo así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice Pablo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, Filemón, en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vamos a orar antes de continuar. Acompáñame cerrando sus ojos, inclinando su rostro y dirijámonos al Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por los hermosos testimonios de la veracidad de tu palabra, Señor. Tú eres fiel una y otra vez, Señor. Tu palabra se cumple porque es verdad. Gracias, Señor Padre, porque tenemos esta palabra revelada en la persona de Cristo Jesús. Y, Señor, ciertamente reconocemos que te necesitamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Señor, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, cada segundo de nuestras vidas. Gracias, Señor. Guíanos en esta noche con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Meditando en el tema del perdón, en nuestra sociedad, si ponemos mucha atención, nos vamos a dar cuenta que el mundo no enseña ni promueve el perdón. Esto no lo enseña el mundo. El mundo quizás enseña hasta la venganza, el quedar parejos, ¿sí? Nuestra sociedad, aún bajo el concepto de la justicia o de las leyes, no promueve ni estimula al ser humano el perdonar. Esto no te lo va a enseñar el mundo. Creo que aún bajo el sistema más noble, judicial o moral de este mundo, nuestra sociedad promueve la falta del perdón a través de la restitución. Es decir, te quitaron algo, en lugar de instruirte a perdonar, ¿qué dicen? Demándalo, ¿sí? Te ofendieron, demándalo, ¿sí? Te miraron mal, defiéndete, ¿sí? ¿Cuántas demandas legales existen no porque sufriste una pérdida material, sino simplemente porque te miraron feo, o no te abrieron la puerta, o te tropezaste y caíste? Las clásicas demandas, ¿verdad? Del slip and fall, ¿verdad? Ay, me caí. A demandarlos. Es este mundo, aún el sistema judicial, fíjate, no promueve el perdón. Promueve la demanda, la restitución. Es más, tenemos todo un código civil de derechos humanos. Y yo digo, ¿por qué no tenemos un código civil del perdón? ¿No seríamos una mejor sociedad si nos perdonáramos los unos a los otros? ¿Sí? Pero no es así. Jesús mismo dijo en Mateo 5:38, Él dijo, oíste que fue dicho, y dijo Jesús, habló de la ley de Moisés, ojo por ojo, ¿cómo va? Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso era la ley de Moisés. Era el justo castigo por la ofensa. O sea, nada más ni nada menos. Eso se estableció para evitar el exceso castigo. Y Jesús dijo, ¿no habéis oído? Si te robaron tanto, entonces te deben tanto. Esa es la ley de Moisés, esa es la ley del mundo. Busca la restitución. Pero Jesús dijo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué debes hacer? ¿Se la devuelves? ¿Qué dice?
dale la otra. ¿Cuánto dicen amén? No, no, pastor, no. Si me da la mejilla, yo le doy con la mano santa y se la devuelvo. Así enseña el mundo, ¿sí o no? Si te pegan, ¿qué dicen? ¿Cómo instruyen a los niños? Si alguien te pega en la escuela, tú devuelves al amigo, dásela dura. En el nombre de Jesús se la das. Defiéndete, ¿sí o no? O sea, instintivamente, naturalmente, no enseñamos a nuestros hijos a perdonar. ¿Sí? Y Jesús dice, no resistan al que es malo. Si alguien te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra. O luego dice él, si te piden una túnica, dale también la capa. Si te piden las llaves, dale el carro. Si te piden un cuarto, dale la casa. Oye, eso no. ¿Sí? Si te piden una milla, ve con él 2. Si te piden y piensas que no es justo, Jesús dijo, dáselo. Y dáselo más. Que hay un factor que no vemos ahí. Porque el punto de esos versículos de Cristo era enseñar a vencer el mal con el bien. O sea, a vencer la injusticia con lo justo de dar. Te pegan, no te defiendas. Abusan, clama al Señor. Dios te defenderá. ¿Sí? El punto de Cristo era enseñar a vencer el mal con el bien. Pero un elemento que no está necesariamente subrayado en esos versículos, pero es importante, es el elemento del perdón. Porque si no perdonas al que te hiere en la mejilla, ¿cómo vas a poder poner la otra? ¿Sí? Si no perdonas la primera cachetada, ¿cómo vas a obedecer la palabra y poner la otra mejilla? Si no está el elemento de ¿qué? Del perdón. ¿Sí? Si te quitan algo injustamente, ¿cómo vas a poder darle de más si no perdonas? Por eso consideremos a nuestro alrededor. ¿Cuánta violencia existe en el mundo? ¿Sí? Nada más para manejar hoy en día. ¿Sí? Ya no hay cordialidad. Hay pura agresividad. Los conductores, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, es debido a que el ser humano, por naturaleza pecaminosa, no puede ejercer el perdón. No puede. ¿Sí? Y como el creyente, somos todavía de esa misma naturaleza, todavía caída, atraída al pecado. Muchas veces los creyentes somos absorbidos por el comportamiento del mundo. Me hizo algo el hermano, yo también se lo voy a hacer, para que sepa cómo duele. ¿Sí? No me saludó, yo tampoco lo voy a saludar. No me dio la mano, yo ni el pie le voy a dar. Aquí no pasa eso, ¿verdad? Es por eso que para el creyente perdonar no es un acto de voluntad propia, es un acto de obediencia. Lo repito, para el creyente perdonar no es un acto de que te nace en el corazón hacerlo, porque en este corazón todavía, dentro de este cuerpo, esta mente, no nos nace perdonar. Pero en el espíritu, en el hombre espiritual, nace el obedecer a Dios y perdonamos. ¿Nos cuesta? Sí. ¿Es fácil perdonar? No. Por supuesto que no es fácil. Porque todo lo que va en sentido contrario de la carne cuesta y duele. Pero tenemos que considerar los efectos de la falta del perdón. Porque la falta del perdón te hace esclavo del pasado. Eso es tremendo, ¿eh? La falta de perdón te hace esclavo del pasado, prisionero de la ofensa. ¿Cuántos cristianos hay que todavía están ofendidos por la ofensa que le hizo el hermano hace 20 años atrás? Y el hermano ya se murió, igual siguen ofendidos. Ya se fue y no me pidió perdón, no entró al cielo, entonces dijo. ¿Sí? La falta de perdón te hace esclavo del pasado, prisionero de la ofensa, prisionero de las memorias. Y cada vez que te acuerdas de aquella ofensa, te hace prisionero del dolor.
Pero el perdón te hace libre del pasado, libre del dolor, libre de la pesadez, libre de la intranquilidad. Considera otro efecto fatal del perdón. La falta del perdón produce amargura. Si ves un cristiano con cara de limón, ahí está. ¿Sí? Produce sequedad en la vida del creyente. Produce un carácter así insípido. Se mofa de los demás. Tiene una actitud hasta sarcástica, burlesca hacia los demás. Eso es amargura. Porque luego una persona es ofendido, ve y le practica al hermano, hermano, mira, que el hermano me ofendió. Ah, sí, a mí también, míralo. Y así viene a la iglesia, bien, aleluya. Y todo yo. Sí, yo te entiendo, fíjate. Eso es amargura. La falta de perdón produce amargura. Es interesante que la ofensa puede durar solo por un tiempo y luego termina. La ofensa dura por un tiempo y termina, pero la amargura por la falta de perdón puede durar toda una vida. ¿Sí? La ofensa es breve, te ofenden y ya. O sea, no hay nadie que está todo el día y noche ofendiéndote. ¿Sí? La ofensa es en el momento y pasa. Pero el que no perdona, ahí nace en el corazón una amargura que puede durar toda una vida. Tremendo, ¿eh? Y la amargura es como un cáncer. Se propaga por todo el cuerpo espiritual del creyente, moral, en sus sentimientos. Afecta no solo su vida, sino también la vida de los que están a su alrededor. La amargura por la falta de perdón te lleva a desconfiar de todos. Yo he conocido cristianos así. ¿Les doy un secreto? He conocido pastores amargados por la falta de perdón. No confían en nadie. Ni bien llega uno nuevo, ahí lo están entrevistando. A ver, ¿de dónde viene? ¿Qué tipo de sangre tiene? Todo. ¿Por qué? Porque alguien ya les traicionó y no los perdonaron. Y viven desconfiados de todo el mundo. ¿Usted conoce a un pastor así? Qué bueno que no. ¿Sí? La amargura por falta de perdón te lleva a desconfiar de todos, a tener malos pensamientos, ¿sí o no? El que no ha perdonado, de todos desconfía y de todos piensa mal. Hasta la más mínima actitud, ya la persona con la falta de perdón está pensando mal. ¿Qué habrá dicho de mí? ¿Qué le habrá dicho a la hermana? No me sonrió. ¿Qué estará? Ya están allí. ¿Sí? Comienzan a levantar muros de inaccesibilidad, a cerrar su corazón, se apartan de los demás. ¿Sí? El rey Ezequías, rey de Judá, cuando fue sanado por Dios al arrepentirse de su pecado y Dios le dio 15 años más de vida, Ezequías escribe un salmo en agradecimiento que dice en parte, mira, dice, en vez de amargura, ahora tengo paz. Tú has preservado mi vida de la fosa destructora porque has perdonado todos mis pecados. El perdón de pecados trae paz, quita toda amargura del corazón. ¿Ven? Otra característica triste de la falta de perdón, otra terrible consecuencia, es que le abre la puerta al diablo. Abre las puertas al diablo. Donde hay resentimiento, donde hay amargura, la falta del perdón le ha abierto una puerta al diablo. Por eso en Efesios capítulo 4 dice, airaos, ¿conocen ese versículo? Pero no pequéis. Airaos no quiere decir que vas a salir afuera para que te dé el aire y te calmes. Pero algo tiene que ver con eso, porque airaos es ser provocado al enojo. Es decir, Pablo está diciendo, está bien que en momentos se enojen. ¿Alguno aquí no se enoja? Sí, porque a veces, no sé, ¿por qué se enojó? Pregunta aquí a los que trabajan cerca de mí. Yo me enojo de vez en cuando. Dice, pastor, pero es que ahí está en la Biblia. Se lo voy a mostrar. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí?
a veces somos provocados a esa reacción de enojo. Incluso la palabra airaos es cólera, el sentimiento de indignación que causa enojo. Ahora, ¿enojarse será un pecado? No. Pablo dice, es normal expresar un sentimiento de indignación, de enojo. Pero lo que no es normal para el creyente es llegar a la ira o a tener el sentimiento de venganza o de causar daño o de mantener el rencor en el corazón. Por eso dice Pablo que tu enojo sea breve, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice, y no deis lugar, ¿a quién? ¿A la esposa? ¿Al esposo? No, ¿a quién? Al diablo. ¿Sí? No se espanten si otro cristiano se enoja de repente y, porque somos religiosos, ¿verdad? Ay, pero hermano, usted tiene que andar en santidad y en las nubes. Sí, Jesús fue santo y se enojó cuando entró al templo. Hubo indignación en él cuando vio que la casa de Dios estaba siendo usada para el pecado y se indignó. Deberíamos enojarnos contra el pecado. Ah, no, pero el pecado y si lo apapachamos. Ay, por amor. No, si está pecando tu hermano, díselo. Amén. Entonces Pablo dice, es normal, pero que ese enojo no se convierta en ira, que no se convierta en un sentimiento de vengarte, de causar daño, sobre todo que no se convierta en un sentimiento de rencor, que no se postre el sol, que sea breve, entrégalo al Señor. Y ahí está el factor del perdón. Tenemos que perdonar. Por eso el diablo puede manipular y usar con más efectividad el corazón rencoroso y falto de perdón para destruir la vida del creyente y para destruir la comunión con Dios y con la iglesia, ¿sí? Y una cosa más que hace la falta del perdón, que es por cierto el propósito del diablo, es apartarte de tu relación y tu comunión con Dios, ¿sí? Y fuera de nuestra relación con Dios, fuera de Cristo, ¿cuánto podemos hacer? Nada. ¿Cuánto es nada? Nada. Nada. O sea, si no perdonas, aquí está el principio bíblico. Si no perdonas, tú no serás perdonado por Dios. ¿Le damos vuelta al asunto? No. ¿Lo podemos masajear? No. El que no perdona no será perdonado por Dios. Así de simple. ¿Sí? Ese es el principio bíblico. Así lo dice la Biblia, simplemente. O sea, y otra cosa es que si yo no estoy bien con alguien, porque en mi corazón hay falta del perdón o hay rencor contra alguien, no puedo decir que estoy bien con Dios. Qué astucia, qué trampa del enemigo es pensar que yo puedo estar bien con Dios y tener rencor en mi corazón contra un hermano o hermana en Cristo o un incrédulo. Es una falacia. ¿Saben lo que es falacia? Es un engaño, es una mentira. Que tú puedes decir, yo estoy bien con Dios, aleluya, gloria a Dios, pero a aquel no lo puedo ver. A aquel no lo puedo saludar. Wow. ¿Sí? La Biblia es simple. Si no perdonamos al prójimo, no seremos perdonados por Dios. Y eso afecta a nuestra relación. Si no recibimos el perdón de Dios, ¿a qué estamos sujetos? ¿Sabes a qué estamos sujetos? A la ira de Dios. Así de simple. Entonces, es ridículo vivir con rencor en el corazón, estando o teniendo la capacidad en Cristo de poder perdonar. Es ridículo no perdonar sabiendo que al no perdonar voy a estar sujeto a la ira de Dios. Es ridículo. Cuanto lo más simple es que perdonar para ser perdonados por Dios. Es sencillo, hermanos. Claro, en la carne es difícil, pero en el espíritu es posible. Por eso Pablo, apunta esta cita en Efesios 4, 31 y 32. Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 31 y 32, Pablo les dice, iglesia, hermanos,
quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y luego dice, antes bien, sed benignos unos con otros, sed misericordiosos unos con otros. Ahí lleva el elemento. Y perdonándonos o perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Jesucristo. Eso era para que dijeran gloria a Dios. Pero como todavía están meditando en lo que el Espíritu está convenciendo, ya ves, el Espíritu está diciendo, te dije, sí, ¿sí? Está bien, para eso es la palabra. ¿Sí? Entonces ahí Pablo da el antídoto. Hay enojo, hay amargura, hay gritería, hay maledicencia, hay malicia, hay malos pensamientos. Bueno, es porque hay falta de perdón. ¿Sí? Más bien sean misericordiosos, perdónense los unos a los otros. Por eso, brevemente, algo que aprendimos en el tema anterior, que nos ayuda a perdonar con un poco más de facilidad y no caer en los efectos de la falta del perdón, es predisponer con cada ofensa la falta de retribución. Es predisponer con cada ofensa la falta de retribución. Es decir, la ofensa nos lleva a querer hacer lo mismo. ¿Sí? Me peñiscas, yo también te... ¿Así se dice? ¿Pellizcar? Pellizcar, ¿verdad? Me la haces como el Kiko y yo también te la devuelvo como el Chavo, ¿no? O sea, esa es la respuesta natural del ser humano. ¿Sí? A buscar el mismo pago, a la represalia, en castigar de alguna manera al que nos ofendió. Pero recuerde que Cristo, antes de llegar a la cruz, sabiendo la ofensa de la humanidad que caería sobre él injustamente, Cristo predispuso en su corazón el perdón. Antes de llegar a la ofensa, Cristo ya predispuso en su corazón el perdón, porque él no buscaba retribución, él no buscaba estar parejos. Cristo no buscó su propia justicia. Más bien por medio de Cristo fuimos hechos nosotros justos, perdonados delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó. El que perdona es perdonado por Dios. ¿Sí? En el momento del dolor, por eso allí en la cruz, Cristo ya había predispuesto su corazón a no buscar retribución, a no bajarse de la cruz y hacer lo que el Hijo de Dios pudo haber hecho. Porque él ya había predispuesto en su corazón a perdonar, a no buscar su propia justicia. Por eso dijo, Padre, desde la cruz él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Jesús solo hubiera podido decir eso porque ya las profecías de él, del Mesías, decían que él sería angustiado, sería afligido, como cordero sería llevado al matadero. Pero Jesús dice, no abrió su boca. Delante de sus trasquiladores se presentó y enmudeció y guardó silencio. ¿Por qué? Porque Cristo en su corazón ya había predispuesto que cada ofensa le acompaña automáticamente la falta de cualquier deseo de retribución. Imagínate si como cristiano se dijera de nosotros, tú predispone tu corazón porque vas a ser afligido, vas a ser angustiado porque te van a ofender. Vas a ir como cordero llevado al matadero cuando te ofendan, pero tú no vas a abrir tu boca. ¿Cómo nos queda eso, cristianos? Pues nos debe quedar bien. Pero ahí en la ofensa vamos gritando a la cruz, ¿no? ¿Sí o no? Si eso se dijo de Cristo, eso también se puede decir de nosotros. Nosotros también en la injusticia, en la ofensa podemos guardar silencio. E ir a la cruz y morir a nuestro yo y perdonar. ¿Sí? Y en este caso de la vida de Onésimo y Filemón, vemos en la carta del apóstol Pablo ciertos principios del carácter de un creyente que perdona. Recuerde que estamos estudiando este tema del perdón de tres perspectivas. Número uno, estamos estudiando el carácter de un cristiano, de un creyente que debe tener. Lo primero que estamos estudiando es el carácter que debe tener el creyente que perdona, número uno. Luego vamos a ver de otro aspecto, segundo, la acción que debe tomar el creyente para perdonar. Uno es el carácter que debe tener y el otro es la acción que debe tomar.
Y por tercero, vamos a ver la motivación que debe impulsar al creyente al perdonar, ¿sí? El carácter que debe tener, la acción que debe tomar y la motivación que le debe impulsar al perdón. Y bueno, en los versículos 4 al 7 vemos algunas características de este primer principio, el carácter del creyente, que es perdonador. Y Pablo lo va a escribir a Filemón de una manera así complementaria. Como lo leímos, Pablo estaba hablando bien de Filemón, ¿sí? Pablo usó la sabiduría del Espíritu Santo para hablar a Filemón de una manera complementaria, para describir allí el carácter del perdonador. ¿Para qué? Para influenciar a Filemón a que perdone. Es como cuando quieres que alguien te haga algo por ti, ¿sí? Y le das un complemento de su habilidad para que lo haga. Por ejemplo, si yo me acerco y te digo, hermano, me dicen por ahí que eres el mejor mecánico de Sacramento. Y tú dices, gloria a Dios. Ok, ¿qué te está pidiendo el hermano? Que le hagas de la mecánica, ¿verdad? Porque tú vas a decir, amén, gloria, es por la gracia de Dios. Amén, hermano. Fíjate que tengo un carro. ¿Sí? Una vez tenía un problema del carro ahí con la batería y llamé aquí a mi hermano, ¿verdad? Y le dije, oye, brother, ¿qué estás haciendo? Estoy descansando. Entonces, oye, ¿no puedes pasar a ayudarme? Claro. Le dije, me dijeron que eres el mejor mecánico. O sea, no, pero mi hermano Everett vino ahí, me dio una mano, ¿verdad? Y ahí estábamos platicando, ¿sí? Entonces, Pablo hace lo mismo en un sentido. Él comienza de esa misma manera, complementando el carácter, y ahí descubrimos en estos puntos el carácter de un creyente perdonador. Así se dirige a Filemón, para luego llegar al propósito de su carta. ¿Y cuál era? Que recibiera a Onésimo y lo perdonara. ¿Sí? En estos versículos de complemento para Filemón, ahí encontramos las características de un creyente que perdona. Y van a ser muy prácticos y muy breves en esta noche. Versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Primera característica que vemos de un creyente que perdona. Genuino, ¿y qué más? Y sincero. El carácter, la cualidad de un creyente que perdona es ser genuino y sincero. Filemón era un genuino cristiano. Pablo dice en el versículo 4 que cada vez que se acordaba de Filemón, ¿qué hacía Pablo? ¿Renegaba? No, le daba gracias a Dios. Qué hermoso es que cuando otro hermano ore por ti y se acuerde de ti, de sus palabras digan, gracias Señor por aquel hermano, gracias Señor por aquel. Qué hermoso es que digan eso de ti. Qué triste es que digan, ay Señor, aquel hermano, ay Señor, ¿por qué aquel hermano? Ay Señor, ayuda a aquel hermano. Muy diferente. Pablo sabía que Filemón era un genuino cristiano. Cada vez que oraba a Dios por su vida, le daba gracias a Dios. Porque en el versículo 5 dice, porque oigo, así dice, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ahora, la genuina vida cristiana de Filemón, Pablo lo pudo haber oído de otros hermanos. Pero aquí tengo una pregunta. ¿De quién creen que Pablo hubiera escuchado la verdadera vida de Filemón en casa? ¿De quién? ¿A quién estaba enviando a Filemón? A Onésimo. Onésimo fue esclavo de Filemón. El siervo de la casa escuchaba y conocía todo. Es un principio, les voy a dar un secreto. Si yo quiero saber cómo se comportan los padres en casa, les pregunto a los hijos. Los hijos revelan toda la verdad. En vivo, en colores y en directo. Pastor, no voy a la iglesia porque voy a estar en oración el fin de semana. Y luego los chiquillos, nos divertimos en la playa el fin de semana. Por eso yo amo el ministerio de los niños. Gran revelación que recibimos de ellos. Porque los que están en casa son los que te van a conocer mejor, ¿sí o no? O clásico de esposo y la esposa le pregunta al hermano, hermano, ¿cómo está todo en casa? Gloria a Dios, estamos pero... Y voy, hermana, ¿cómo está en casa? Ay, hermano, es un desastre. Dos mundos diferentes. ¿Sí? Ahora, Pablo conocía del mismo Onésimo.
Estoy seguro que Pablo le había preguntado a Onésimo, oye Onésimo, ¿y cómo se comporta Filemón ahí en la casa? Y Onésimo habló bien de su maestro, de su amo. Le dio un buen testimonio de cómo era Filemón en casa. No hay mejor testigo de cómo somos fuera de la iglesia que las personas que viven con nosotros. ¿Sí o no? Nos ven y nos conocen tal como somos. ¿Sí? Onésimo fue esclavo. Onésimo tendría de primera mano mucho que decir acerca de Filemón. Y que la vida de Filemón como creyente, aunque imperfecta, era una vida genuina. Filemón amaba a Dios. Ahora, Pablo hubiera tenido reportes, comentarios de la vida de Onésimo por los hermanos ahí de la iglesia en Colosas, que por cierto se reunían en su casa. ¿Sí? Pero con Onésimo, Pablo tenía en vivo y en directo la información de cómo se comportaba Filemón. Y Pablo dice, cada vez que oro, cada vez que pienso en ti, doy gracias a Dios por tu genuino y sincero cristianismo. Genuino significa auténtico. ¿Qué significa? Auténtico. Genuino es auténtico. No como en el mercado de México que compras el Nike, ¿verdad? Y nada que ver con Nike, ¿verdad? No. Genuino es auténtico, ¿sí? Es un legítimo cristiano, no un religioso, no un apantallado, no, sino que es transparente y sincero. Si usted me conoce, me va a ver mis errores, mis imperfecciones. Yo no aparento ser un pastor perfecto. Es más, soy el más imperfecto. Pablo se consideraba el peor pecador. Así debemos vivir. El hermano dijo la humildad, por ahí dijeron. ¿Sí? Y así era Filemón. Era genuino, auténtico, no un religioso, no un apantallismo cristiano. Era transparente, era sincero. Y sincero significa puro. ¿Qué significa sincero? Puro. No dije perfecto. Puro, con buena intención, con sincera intención. Un imperfecto puede cometer errores, sí, pero su intención va a ser pura, sincera. Se va a equivocar porque somos seres humanos, pero el corazón debe haber tenido la buena intención, pureza, sin la contaminación de algo malo o de egoísmo. No hace las cosas por egoísmo. Y así era Filemón. En el versículo 5, Pablo dice que Filemón tiene un sincero y genuino amor hacia el Señor y una genuina fe en Jesucristo. Lo que quiere decir que el creyente puede perdonar genuinamente y con sinceridad. El creyente puede perdonar genuinamente y con sinceridad. El mundo puede perdonar, pero superficialmente, así por encimita. Así perdona el mundo, ¿sí o no? ¿Sí? Y lo hace a veces por razones egoístas o por algún beneficio. Te perdono para verte mejor. ¿Sí? O para elevar su buena reputación. O a veces para ganar ventaja de las personas. O para ganar el favor. ¿Te acuerdas cuando te perdoné aquella deuda? ¿Sí? Lo usa a veces como herramienta de manipulación. Entre parejas en el matrimonio, ya te perdoné 500 veces. Y me las has hecho 501. Así no es el verdadero perdón. Perdón no lleva las cuentas. El que perdona en Cristo es infinitas veces. No hay cuenta. ¿Sí? Pero el creyente puede ser genuino. Esto es hermoso, sincero. Perdona, porque su amor y fe por Cristo también es genuina y sincera. Si mi amor y mi fidelidad y mi sinceridad por buscar a Cristo es sincero, entonces mi perdón va a ser genuino y va a ser sincero. De otra manera, soy un hipócrita. Amén. Para el creyente, al perdón le acompaña con cada ofensa esa falta de retribución o de represalia. Y podemos perdonar con sinceridad. Entonces, característica número 1 del creyente que tiene la capacidad de perdonar es que su perdón es genuino y sincero. Característica número 2, le interesa
el prójimo. Y yo quiero que añadan algo más que no puse aquí. Le interesa Dios y le interesa el prójimo. ¿Está tomando notas? Corrija esto que puse acá. Le interesa Dios y le interesa el prójimo. El creyente que es perdonador le interesa a Dios, está interesado en Dios y está interesado en su prójimo. Dice en el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí hay dos características en este versículo que aluden a que le interesa a Dios y le interesa al prójimo. Pablo usa en la literatura griega y pone ese versículo, esa expresión en un orden distinto. Porque fíjese en el versículo 5, en la primera porción donde dice, porque oigo del amor, eso va con la última parte de ese versículo que dice, para con todos los santos. Esa es la característica que dice, a mí me interesa el prójimo. ¿Por qué perdono? Porque me interesa el prójimo. Y la otra característica es la parte del medio que dice, y de la fe que tienes en Cristo. Y esta característica ahora le añade una mayor profundidad, porque si me interesas tú como persona, me interesas tú como hijo o hija de Dios, me interesas tú como creyente, como mi hermano en Cristo, voy a perdonarte. ¿Por qué? Porque también me interesan las cosas de Dios. O sea, ya no es a este nivel, ya le añadimos un nivel más profundo, es a este nivel ahora. ¿Sí? A esta característica se le añade una mayor profundidad. Pablo está diciendo que también te interesa el Señor Jesucristo. Ambos van juntos. Yo no puedo decir que me interesa Dios y no me interesa mi hermano. Soy un hipócrita. Yo no puedo decir que, yo amo a Dios. Ahí dice la Biblia. ¿Cómo entonces dirás que no amas a tu hermano si amas a Dios según tú a quien no ves y a tu hermano que tienes enfrente no lo amas? Eso es hipocresía. Esa característica añade una mayor profundidad. El que perdona está interesado en las cosas de Dios y está interesado en su hermano o su hermana en Cristo. Mi interés por ti es mi interés por el Señor y mi interés por el Señor es mi interés por ti. Ambos van juntos. Cualquier oposición a eso es falso entonces. No es congruente. Por eso fe, cuando usa Pablo, acá cuando dice, y de la fe que tienes en Cristo, fe aquí es de estar persuadido. Persuadido es estar convencido, es no tener duda acerca de Cristo. Es decir, te interesa Cristo porque estás convencido, persuadido de quién es Cristo en tu vida. A ese nivel Pablo pone el perdón. Y estas dos juntas añaden un nivel muy profundo al perdón, porque una vez más, si a mí me interesa Cristo, pero no me interesa perdonar a mi hermano, entonces en realidad no me interesa Cristo. ¿Ven cómo los van juntos? Van juntos, no puedo separarlos. Al genuino y sincero perdón del creyente le debe importar la gente. ¿Por qué? Porque Cristo es importante para mí. El amor, el interés que tenemos por el prójimo es más bien el amor que Cristo ha puesto en mí. Es más bien el interés que tuvo Cristo en mí, porque Cristo se interesó por nosotros. Cristo se interesó por nosotros, ¿sabes eso? ¿Y éramos buenos como para que Cristo se interesara por mí? No. Ya por el pecado le habíamos ofendido. Pero Cristo se interesó por nosotros, tanto así que Él tomó forma de hombre y se humilló, dejó su gloria momentáneamente para venir en carne y humillarse en este cuerpo. Cristo tuvo interés en mí y se humilló, tomó forma de hombre y vino para entregar su vida para que yo recibiera el perdón. ¿Y por qué Cristo se interesó por mí? Si no había nada bueno en mí. ¿Sabes por qué? Porque Cristo estaba interesado en hacer la voluntad del Padre. ¿Ven cómo la Biblia tiene respuesta para todo? O sea, ¿por qué Cristo se interesó por mí y murió para perdonarme?
si no había nada bueno en mí, porque Cristo estaba interesado en hacer la voluntad del Padre. Estaba interesado en las cosas de Dios. Y ese interés de hacer la voluntad del Padre lo llevó a la cruz para morir, de manera que tú y yo podamos experimentar el perdón de Dios. Si nos interesa Cristo, nos va a interesar nuestro prójimo para obrar en perdón. Y cuando perdonamos genuina y sinceramente al prójimo, estamos afirmando nuestro interés por Cristo. Hermano, pero yo te ofendí de gran manera, ¿por qué me perdonas? Porque a mí me interesa Cristo y me interesa tu vida. Y por el contrario, cuando no perdonamos de corazón a nuestro prójimo, comprometemos nuestro interés por Cristo. ¿Y qué le estamos diciendo a Cristo cuando no perdonamos? No me interesas. Hermanos. Pero iglesia, estamos en la capacidad de buscar el interés de Dios. Estamos en la capacidad de buscar el interés de los demás, porque dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado. No es una gotita. Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ha derramado de su amor en nuestro corazón. No nada más es una gota que cayó del cielo, es un chorro, es un manantial de agua viva que cayó en nosotros por Jesucristo, y ese amor está en ti y está en mí. Sí podemos perdonar. Estamos capacitados para perdonar. Por eso el perdón que un cristiano ofrece no es obligatorio, no es fingido, no es limitado, no es superficial ni condicional. El creyente está capacitado por el amor de Dios para dar un sincero y genuino perdón. Incluso el creyente es el único ser humano que puede llegar a vivir, fíjate, deseoso de perdonar. O sea, el cristiano en el buen sentido va a estar ansioso de mostrar misericordia y perdón. A ver, ¿quién me ofende? ¿Quién me ofende? ¿Quién me ofende? Ay, porque quiero perdonarte. Es el único ser humano que puede llegar por Cristo y por el amor de Dios a vivir ansioso de entregar misericordia y perdón. Casi de decirle, hermano, oféndeme por favor, porque quiero perdonarte. En un ratito van a saber por qué. ¿Sí? Pero, ¿por qué el cristiano puede vivir ansioso? Porque el carácter de Dios dice que Dios se deleita. Dios se deleita en mostrar perdón y misericordia. Y si Dios se deleita en mostrar perdón y misericordia, ¿qué debo hacer yo? Deleitarme en perdonar y mostrar misericordia. ¿Pero nos falta mucho? Sí. Pero tenemos que entender que al creyente le interesa a Cristo. Y si te interesa Cristo, te va a interesar el prójimo. Y vas a ser movido a perdonar. Pablo le dice a Filemón, mira, Filemón, yo sé que tu vida como creyente es genuina. Yo sé que es sincera, por lo que he escuchado de ti y por lo que me cuenta Onésimo. Yo sé que estás interesado por Cristo. Yo sé que estás interesado por tu prójimo. Porque dice en el versículo 7, pues tenemos, dice Pablo, gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, dice, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Lo que hacía Filemón era porque estaba interesado en Cristo y estaba interesado en su prójimo. Y Filemón entregaba ese amor que confortaba los corazones de los santos. Esto nos abre a una tercera característica del cristiano perdonador. Ahí está, le interesa a Dios y le interesa el prójimo. Pero una tercera característica, que el creyente también está interesado en mantener la comunión. Diga comunión. El cristiano, el creyente perdonador, está interesado en mantener la comunión, no solo con Dios, sino con sus hermanos en Cristo, con la iglesia. Desean confortar, como lo decía Filemón, el corazón de los santos. O sea, Filemón era un genuino, un sincero creyente, le interesaba a Dios, le interesaba a los hermanos, tenía amor por Dios, amor por el prójimo,
Y lo hacía con el fin de ¿qué? ¿De verse bien? ¿Lo hacía con el fin de ganarse una mejor posición en la iglesia? ¿Lo hacía con el fin de verse muy amoroso? Porque yo he conocido pastores que abrazan y besan a todos. Ay, pero nomás oféndelo, a ver si te perdona. Yo los he visto con estos ojitos así. Sí. No, Filemón era genuino. No lo hacía con el propósito de verse bien, ni de ganarse una posición. Porque dice en el versículo 6 que de su participación, o sea, de la comunión, él lo hacía para que su comunión, la participación, la convivencia de su fe, dice el versículo 6, sea eficaz. Es decir, sea buena, sea eficiente. A él le interesaba a Dios, le interesaba la iglesia, demostrar el amor de Dios, porque él quería que esa comunión sea eficaz, productiva, buena. Y dice en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo dice que el mismo interés que Filemón tenía por Cristo y por los santos es para que existiera una eficaz comunión en la iglesia, para que hubiera compañerismo, unidad, armonía. Pregunta, cuando alguien te ofende y no existe el perdón, ¿la comunión entre ustedes será la misma? No. ¿Cambia, sí o no? El creyente que busca perdonar genuina y sinceramente está interesado, ahí te va, en restaurar la comunión que la ofensa pudo haber interrumpido. Ese es el deseo. Yo quiero que me perdones y quiero ser perdonado y quiero que aceptes mi perdón porque quiero restaurar esa comunión. Quiero seguir siendo una iglesia, un mismo cuerpo. No quiero vivir apartado de ti. Quiero vivir junto y pegado a ti, así como vivo junto y pegado a Cristo. Por eso el verdadero creyente no permite que la ofensa destruya la comunión entre su hermano y la iglesia. Se esfuerza por el perdón, aun si no fue su error. Se esfuerza por perdonar, por reconciliar, por restaurar la comunión. Por eso la comunión de la iglesia debe ser hecha con humildad, con sencillez, con respeto, amorosa, armoniosamente. Y eso es lo que el creyente perdonador busca mantener. ¿Por qué? Porque la iglesia es la imagen de Cristo. ¿Cuántos cristianos me duele en el corazón escucharlos venir de otras iglesias? ¿Por qué te viniste? Porque ya me ofendieron y no me perdonaron. Y vienen amargados. Y bueno, los recibimos porque la iglesia es un hospital. Pero estoy aprendiendo, ¿sabes qué, hermano? Mejor regrésate y pide perdón. Aprende a perdonar. Porque aquí también te vamos a ofender y luego te vas a ir. Estamos aprendiendo. El perdón es importante. La comunión en la iglesia, el perdón mantiene la comunión entre el creyente. Por eso el creyente no perdona necesariamente para quedar limpio de conciencia. Porque a veces sí perdonamos. Yo voy a perdonar porque puedo dormir tranquilo. Yo estoy bien con Dios. Ya lo perdoné. No, el creyente perdona para restaurar la comunión. Ponga atención a esto, te quedas dormido. El creyente no perdona para quedar limpio de conciencia. Es erróneo decir esto. Yo perdoné al hermano que me ofendió, pero no pienso volver a acercarme a él o a ella, o que mi relación con esa persona va a ser la misma. Ay. Qué mentira del diablo te has tragado. Porque el que perdona busca, desea, anhela, se esfuerza en restaurar la comunión. ¿Estás escuchando? Qué hipocresía decir, ya perdoné, pero voy a ser diferente. No me voy a acercar más a esa persona. Eso es erróneo. Yo diría hasta, es una herejía. Porque va en contra del principio bíblico. Va en contra de lo que enseña la Biblia. Imagínate si así fuera Dios con nosotros cada vez que le ofendemos. ¿Te gustaría que Dios te perdone y se aparte de ti? ¿Te gustaría que Dios haga lo mismo?
No, más bien el arrepentimiento y el perdón de Dios solo es lo que restaura nuestra comunión con Dios y nos acerca más y más a Él. Nos hace uno, restaura mi relación. Por eso me acerco a Dios para pedirle perdón. Y Dios no me dice, te perdono, pero de aquí en adelante yo para acá y tú para allá. Ay, hermanos, si Dios nos tratara así. Una persona que perdona así no está perdonando honestamente. No está interesado en la imagen de la iglesia que es Cristo, donde debe existir la unidad, el perdón y el amor. El creyente busca restaurar la relación y tener comunión. Vive deseoso de restaurar la comunión. Debe haber interés, la intención de poder unir y restaurar esa relación. Ese es el corazón del creyente perdonador. Por eso ora, busca y sabiamente trata de cómo volver a ese estado de comunión que existía antes de la ofensa. Ahora, no siempre va a ser posible, pero tú te vas a esforzar, porque estamos trabajando con diferentes niveles de madurez. Y el hecho de que tú pidas perdón no quiere siempre garantizar que se va a restaurar la relación, porque la otra persona también tiene que ¿qué? Aceptar tu perdón, como Filemón. Pero el corazón del que pide perdón o perdona, busca, el creyente busca, anhela restaurar la relación. Busca otra vez estar conectado con su hermano, tener comunión con su hermano. ¿Cómo? Dios te va a ayudar. Dice la Biblia que el que le es falta de sabiduría, pídasela a Dios. Dios se la da, en abundancia. Pídesela y Dios te la va a dar. Porque si ese es tu deseo, créemelo, eso es lo que quiere Dios. Y Dios te va a guiar, te va a dar las palabras, te va a dar la gracia, te va a dar la sabiduría. Eso es lo que le dice Pablo a Filemón. Tu interés por Cristo, tu interés por el prójimo, tu interés por la comunión te va a llevar a perdonar genuinamente y sinceramente. ¿Te importa Dios? ¿Te importa tu hermano? ¿Te importa la comunión? Número 4, el creyente está interesado en tener conocimiento o desea conocer el perdón. Mire la segunda parte del versículo 6. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz, luego dice, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esta palabra conocimiento no es intelectual, sino experimental. Es un conocimiento fundado en la experiencia. Lo que está diciendo Pablo es que, Filemón, yo sé que tú conoces quién es Dios en cuanto al perdón. Yo sé que tú sabes que tienes que perdonar. Así nos enseñó Cristo. Pero Filemón, si tú perdonas de corazón a Onésimo, vas a experimentar todo lo bueno que trae el perdón. Porque tú puedes tener todos los principios bíblicos del perdón, todas las enseñanzas bíblicas del perdón, todos los ejemplos del perdón, pero si no perdonas genuinamente y sinceramente, si no perdonas por interés de Cristo y de tus hermanos, si no perdonas porque buscas restaurar la comunión para reflejar a Cristo, no vas a experimentar todas las bendiciones que trae el perdón. Porque cuando perdonamos, somos no solo perdonados por Dios, pero abrimos las puertas del cielo a las bendiciones de Dios. ¿Sí? El conocimiento, mira lo que voy a decir, el conocimiento de algo nunca se compara con la experiencia de hacer algo. El conocimiento de algo nunca se compara con la experiencia de hacer algo. Todos saben cómo alguna vez ha habido visto un video de cómo manejan los aviones. A mí me gusta ver esos videos cuando aterrizan los aviones, ¿verdad? Y la cabina está así toda llena de puros paneles, botones y luces. A mí me gusta mucho así manejar y andar moviendo botones y tocando. Por eso cuando me subo a los aviones ando mirando ahí que tocan, ¿no? Una vez subí un avión, nomás estábamos 3, creo, hace muchos años atrás, un domingo. Y éramos 3. Y el avión estaba así, no estaba tan viejito, pero la cosa es que de repente prenden el avión y tenían la puerta de la cabina abierta y luego se prende una luz roja y luego que veo que uno de los pilotos le hace ta, 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 le golpea así, ta, 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 y dice que se apaga la luz roja y dije, ay señor, aquí me muero. Aquí me muero. Yo nunca he volado un avión. Veo cómo lo hacen. Puedo tener conocimiento, pero si nunca vuelo un avión,
nunca voy a tener ¿qué? La experiencia. Aún esos pilotos tienen que tener horas y horas de experiencia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si no perdonas genuinamente, no vas a experimentar las bendiciones del perdón. Porque tener conocimiento de algo nunca se va a comparar con la experiencia de poder hacer algo. ¿Nunca te ha pasado que cuando ayudas a otros, como compartía la hermana, cuando tú ayudas a otros, ¿verdad? Y das así sin medida, das sin pensar en ti mismo, se siente bonito, ¿sí o no? Se siente bonito bendecir a otros, ¿sí o no? Como dice mi país, se siente chévere. Qué bonito se siente cuando te llenas de gozo, cuando sin interés, o sea, de ti, sin medida, das. Lo mismo sucede cuando sin medida, sin pensar en nosotros mismos, perdonamos. Y podemos experimentar todas las bendiciones que vienen con el perdón. Dios no quiere que tu conocimiento del perdón solo quede en una parábola, o en un concepto, o en un mandamiento, o en una historia que leíste como la de Filemón. Dios quiere que cada uno, cada día, en cada oportunidad que se nos presente, ejercitemos el perdón. ¿Para qué? Para experimentar gozo, paz, comunión, la satisfacción de poder obedecer a Dios. Así que practica cuando sales a manejar, porque ahí te ofenden a todo el rato, ¿verdad? Así que cuando te ofenden, te perdono. Te perdono. Buena práctica esa. ¿Sí? Ok, vamos a la última característica, se nos va el tiempo. Característica número 5 del creyente perdonador. En la segunda parte del versículo 6 y en la última parte del versículo 6, dice, para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Característica número 6 del creyente perdonador. El creyente debe manifestar la gloria de Dios y busca manifestar la gloria de Dios. Déjame decirte algo, iglesia, ya con esto acabo. No hay manifestación más gloriosa de Dios en la tierra que cuando un alma nace de nuevo para vida eterna. No hay mayor manifestación de la gloria de Dios. La salvación del hombre es la manifestación más gloriosa de Dios en la tierra. ¿Cuántos están de acuerdo? Nada se compara. Es la misma gloria de Dios que se manifiesta en la tierra cuando un pecador se arrepiente, cuando nace espiritualmente de nuevo. Nada que ver con el rollo que sale aquí de las manifestaciones, ¿verdad? Oh, que el oro que cae de la pared, me sale oro de la mano y todo ese rollo, ¿verdad? Esa es la gloria, esa no es la gloria de Dios, esa es brujería. ¿Ok? Porque la gloria, la mayor manifestación de la gloria de Dios es cuando una persona se arrepiente y nace de nuevo para vida eterna. Incluso es glorioso cuando Dios sana sobrenaturalmente, ¿sí o no? Dios tiene poder para sanar. Y Dios puede sanar al enfermo de cáncer, puede hasta levantar muertos. Pero aquella persona un día se va a morir otra vez. Pero el que nace para vida eterna vence a la muerte en Cristo Jesús. Amén. No hay nada que se compara con la gloria de Dios cuando una persona nace para vida eterna. Pero ¿sabes en qué se basa la salvación? En el perdón y en el arrepentimiento. Por lo tanto, podemos decir que no hay nada más glorioso en la tierra, aparte de la salvación, que cuando tú perdonas a una persona. Cuando tú perdonas de corazón, estás manifestando la más gloriosa presencia de Dios, el perdón. Cuando existe el genuino y verdadero perdón, podemos experimentar la más grande gloria de Dios. Por eso el creyente perdonador busca manifestar la gloria de Dios cada vez que tiene la oportunidad de perdonar. Cuando de corazón perdonas, estás sacando de ti lo mejor que Dios puso y pudo haber puesto en tu corazón. La mayor manifestación de su gloria, que es el perdón y su amor. Cuando perdonamos, dice el versículo 6 en la última parte, lo hacemos por
Cristo, lo hacemos por la gloria del Hijo y por la gloria del Padre. Tremendo. Qué hermoso. Qué hermoso que el carácter, la característica de un perdonador es ser genuino y sincero. Sí, su vida no es perfecta, pero su amor, su adoración a Dios es genuina y sincera. Le interesa a Cristo, le interesa a su prójimo, busca mantener la comunión, busca tener una restauración, desea experimentar, conocer de primera mano las bendiciones y los beneficios de Dios a través del perdón. Y lo hace todo esto, ¿para qué? Para ver y manifestar la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren dar en su vida gloria a Dios? Aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonar. Alguien dijo, pedir perdón no siempre significa que estamos equivocados y que el otro está en lo cierto. Simplemente significa que valoramos una persona mucho más que nuestro ego. Perdón. Proverbios 17, versículo 9, dice en forma parafraseada: cuando una falta se perdona, el amor vence. Cuando una ofensa se mantiene, el amor desaparece. Cuando una falta se perdona, el amor vence. Pero cuando se retiene la amargura, el rencor en el corazón, el amor desaparece. Esto es cierto. Iglesia, aprendamos a perdonar. Este es el carácter de un creyente que busca ser perdonador. Y vamos a aprender cuáles son las motivaciones que me deben llevar a perdonar. Una ya la hemos visto, es ver la gloria de Dios cada vez que con sincero corazón decimos: yo te perdono. Oremos. Padre eterno, Padre bendito, Señor, esta palabra perdón muchas veces, así como la palabra amor, lo usamos muy ligeramente. Usamos la palabra amor hasta para a veces referirnos a los animalitos. Y la palabra perdón lo usamos tan ligeramente cuando decimos I'm sorry, o perdón. Señor, en esta noche hemos aprendido que ser genuinos en nuestro corazón, a perdonar y pedir perdón, es un principio importante que manifiesta la gloria de Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor Padre, a aprender a perdonar de corazón, a estar interesado por Cristo y estar interesado por mi hermano o mi hermana en Cristo. A estar interesado, Señor, en mantener la comunión. Interesado, Señor Padre, a vivir los unos por los otros. A vivir, Señor Padre, en unidad. Ese es nuestro interés, Señor. Y el perdón, Padre, es una manifestación de tu gloria, Señor. Para poder hacer todas esas cosas que el mundo no lo puede hacer porque no tiene el amor de Dios, ni tiene a Cristo. Pero tú nos has entregado a Cristo por tu Espíritu Santo. Y con tu Espíritu Santo nos has derramado tu amor, oh Dios, en nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer en el perdón, a morir a la carne, al yo, al orgullo, al ego. Y poder, Señor Padre, de todo corazón, tomar cada ofensa como una oportunidad para darte la gloria y la honra. Ayúdanos, Señor, a crecer, Padre, en este aspecto del perdón. Ayúdanos, Señor Padre, a perdonar más, así como Cristo nos perdonó. Gracias, Señor. Te queremos dar la gloria, Padre, y la honra en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a despedirnos en esta noche. Ya estamos casi sobre la hora. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Oremos. Levanta tus manos si deseas.
Y pídele al Señor, gracias Padre, porque tu palabra me desafía, Señor. Y ayúdame, Señor. Dile, ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, a llevar esta palabra, Señor, a mi corazón. No a mi mente solamente, sino a mi corazón, Señor. Ayúdame, Padre, a ser un creyente que perdona, que es genuino y sincero. Ayúdanos, Señor Padre, a perdonarnos los unos a los otros. Basta ya de hipocresía, basta ya de falsedad, basta ya, Señor Padre, de superficialidad. Que perdonemos, Señor Padre, con el corazón en mano, sabiendo, Padre, que tu vida, oh Jesús, la entregaste con un interés de salvarnos y de perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta noche. Te pido por cada familia, Señor. Gracias por los momentos de gratitud, Padre, de poder pasar aquí, Señor, y darte la gloria y la honra por lo que tú haces. Señor, de que con nuestras vidas podamos, Padre, ser voceros de que tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Ayúdanos a crecer y a caminar más, no solo en el conocimiento de Cristo, sino en la práctica, Señor, de ser hijos e hijas de Dios. Bendice a tu iglesia, Padre. Cualquier necesidad, Señor, tú la conoces, Padre. Cualquier, Padre, aflicción, Señor, tú eres, Padre, quien nos consuela. Cualquier dolor, Padre, tú eres quien sana nuestras heridas. Gracias, Señor, porque tú eres el sanador, el perfecto Dios. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, y solo a ti, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Y la iglesia de Cristo dice amén y amén. Un aplauso más al Señor. Saluda a su hermano, hermana en Cristo. Abrácelo, dile gusto en verte. Y que el Señor nos bendiga y nos prepare para el domingo, primeramente Dios. Amén.